The Natsac vende avellanas por $6.80 por libra, y maní por $5.30 por libra. ¿Cuánto de cada tipo debe usarse para hacer una mezcla de 37 libras que se vende por $5.91? Primero definamos las variables para representar las incógnitas. Dejemos que H sea igual a la cantidad de libras de avellanas, y que P sea igual a la cantidad de libras de maní, debido a que la mezcla será de 37 libras. Sabemos que H más P debe ser igual a 37. Ahora escribiré una segunda ecuación usando el costo. El costo de las avellanas multiplicado por el número de libras de avellanas, más el costo de los cacahuetes multiplicado por el número de libras de cacahuetes debe ser igual al costo de la mezcla multiplicada por el número de libras de la mezcla, lo que significa $6.80 veces H, o 6.8 horas, nos daría el costo de las avellanas más $5.30 veces P, o 5.3 P. $5.30 times P, or 5.3 times P. Nos daría el costo de los cacahuetes, y esto debe ser igual al costo total de la mezcla, que debería ser $5.91 por 37 libras, o 5.91. 5.91 times 37. Ahora para determinar cuántas libras de avellanas, y cuántas libras de maní tendrá la mezcla, necesitamos resolver este sistema de ecuaciones. 5.91 veces 37 es igual a 218.67. Escribamos la segunda ecuación como 6.8 horas más 5.3 P igual 218.67. 3P equals 218.67. Ahora podemos ignorar esta ecuación aquí. En este punto, debemos decidir si queremos mantener los decimales en la segunda ecuación o multiplicarlos por un valor para borrar los decimales de la ecuación. Si queremos borrar los decimales, observe cómo debido a que el decimal de la derecha tiene dos lugares decimales, tendríamos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 100. Avancemos y borremos los decimales de esta ecuación, multiplicando ambos lados por 100. Multiplicaremos el lado izquierdo por 100 y el lado derecho por 100. Al hacer esto, 100 veces 6.8 horas serían 680 horas más 5.3 P por 100 es 530 P. P times 100 is 530 P. A la derecha, 218.67 por 100 es 21.867. Ahora seguiremos adelante e ignoraremos esta ecuación también, y resolveremos el sistema de ecuaciones H más P es igual a 37, y 680 horas más 530 P igual 21.867. 680H plus 530P equals 21,867. Avancemos y resolvamos este sistema de ecuaciones en la siguiente diapositiva. Necesitamos decidir si queremos resolver este sistema mediante sustitución o eliminación. Debido a que podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para H o P, usemos el método de sustitución y resolvamos esta primera ecuación para H restando P en ambos lados de la ecuación. Si restamos P en ambos lados, tenemos H igual 37, P. Ahora que tenemos la primera ecuación resuelta para H, podemos realizar una sustitución de H en la segunda ecuación. Podemos sustituir 37 menos P por H, lo que nos dará una ecuación con una desconocida. La formación de esta sustitución tendría 680 veces una cantidad de 37 menos P más 530 P igual 21.867. P equals 21,867. Observe que ahora tenemos una ecuación con una desconocida, que ahora podemos resolver para P. Para resolver P para el siguiente paso, borremos los paréntesis aquí. 680 veces 37 es igual a 25.160. Y tenemos menos 680P más 530P es igual a 21.867. 530P equals 21,867. Combinando términos similares, 680P más 530P es igual a 150P. Entonces, tenemos 25.160 menos 150P es igual a 21.867. Equals 21,867. A continuación, aislamos el término P restando 25.160 en ambos lados. Simplificar simplifica los ceros. Tenemos 150P es igual a 21.867 menos 25.160. 21,867 minus 25,160.
que es igual a menos 3293. Nuestro último paso para resolver P es dividir ambos lados entre menos 150. Simplificando a la izquierda, esto se simplifica a 1P o P. Ahora necesitamos encontrar este cociente. Las instrucciones dicen redondear a la libra más cercana, lo que significa que redondearemos al valor posicional. 3293 dividido por menos 150 redondeado a la. El valor posicional se redondearía a 22. Ahora sabemos que la mezcla contendrá 22 libras de maní. Todavía necesitamos determinar la cantidad de libras de avellanas, por lo que sustituiremos 22 por P en esta ecuación aquí donde tenemos H es igual a 37P. Porque H es igual a 37P, y ahora sabemos que P es aproximadamente 22. Sabemos que H es igual a 3722, que es igual a 15. Ahora sabemos que la mezcla contiene aproximadamente 22 libras de maní y 15 libras de avellanas. Volviendo a la primera diapositiva, nuevamente, encontramos que H es igual a 15 y P es igual a 22, o al menos aproximadamente, y por lo tanto la mezcla tiene 15 libras de avellanas y 22 libras de maní. Espero que hayas encontrado esto útil.